La verdad es que nos da un enorme gusto en esta serie de entrevistas que hacemos a lo largo de las tardes y empezamos desde hoy, tener en este estudio a Óscar Rosado, el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Hola Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias por el espacio, Alicia. Aquí estamos de nuevo en la convención en Acapulco. La verdad es que yo no quiero hablar de los números de la Conducef, quiero hablar de los trabajos reales que haces para hacer el tema de educación financiera. Se ha logrado conjuntar un esfuerzo, pocas veces hemos visto colaboración entre, por ejemplo, instituciones como el Museo de Educación Financiera o a todas las áreas de educación financiera de las instituciones bancarias y no bancarias, o sea, todos los intermediarios financieros reunidos en un solo foro digital para estar discutiendo cómo mejorar la educación financiera en México. ¿Cómo fue que se te ocurrió esto? Mira, lo que sucede es que hay un estudio del Banco Mundial que señala que el tema de la educación financiera hay mucha dispersión y no es un asunto nada más de este país, es de todo el mundo. La educación financiera es un asunto relativamente nuevo. La OCDE habla del tema a partir más o menos de 2004. Tenemos 20 años de educación financiera. Es un tema mucho más nuevo que hablar de derechos humanos, que hablar de ecología. O sea, y hay algo que está moviendo la aguja o está moviendo las cosas muy rápidamente. Son dos factores. El primero es el Internet y la presencia de teléfonos smartphones que permiten que desde tu celular tengas no tan solo tu cuenta bancaria, tengas todo un sistema financiero en la palma de tu mano. Y el otro factor que está moviendo el tema financiero es que por primera vez hay una generación en la historia que tiene una generación de jóvenes, mujeres y hombres que están interesados en el tema financiero. A diferencia de mi generación, los baby boomers, que el tema financiero era un asunto de los que estudiaban economía, contabilidad, de los que trabajaban en bancos, en una aseguradora. Era un tema aburrido que nadie se atrevía a tocar los fines de semana. Ahora, ese tema para los jóvenes y en especial, lo cual me da muchísimo gusto, para las jóvenes, es un tema que tiene que ver con su proyecto de vida. Los jóvenes intuyen y las jóvenes intuyen que de no ponerse las pilas en el tema del financiero, pues olvídate de la vejez, van a vivir una adultez de muy buena calidad. Ahí te voy a detener. Quiero leer un parrafito, amigos, porque él ha escrito un documento muy interesante acerca de justamente la educación financiera y para qué. Dice, datos internacionales y nacionales del sector privado nos hablan de la existencia de una epidemia silenciosa, entre comillas, que ataca a millones de personas y afecta su vida personal, disminuye la productividad de las empresas y en muchas ocasiones también causa violencia intrafamiliar. Este nuevo problema del que poco se habla y se desconoce se llama estrés financiero y es definido como la angustia, la ansiedad y la presión ante una situación económica llena de incertidumbre y de dificultad económica que roba energía y tiempo. Y con este párrafo en la mesa, justamente todo este grupo está concentrado en la reducción del estrés financiero. ¿Cómo se puede reducir ese estrés? Pues mira, la primera regla para reducir el estrés financiero es vive de acuerdo a lo que ganas. Es más que una regla financiera, es una regla de sentido común. El problema del estrés financiero, el estrés financiero lo causan tres cosas fundamentalmente. La primera, el desempleo. Una persona que está desempleada, pues tiene estrés financiero. La segunda es ingresos insuficientes. Alguien que tiene ingresos insuficientes, que vive con 1 o 2 salarios mínimos, pues seguramente vivirá en estrés financiero. Pero la tercera causa ya no es estrictamente económica, es una causa que tiene que ver con toma exagerada de crédito, compras compulsivas, vivir más allá de las posibilidades de la persona, querer sustituir con asuntos materiales en el mercado, quererlos sustituir con cosas, querer sustituir los vacíos internos con las cosas que te ofrece el mercado. Entonces, creo que ya ahí ya entramos a un umbral que no es precisamente un tema de ahorro, presupuesto, inversión.
capacidad de crédito, ya estamos hablando de un tema conductual. O sea, en los dos ejes en que se construye el estrés financiero, de los tres que yo menciono, dos sí tienen que ver con la economía, con las finanzas, pero uno tiene que ver con la persona misma. Y tú has señalado algo bien interesante también en este artículo y en otros momentos. En este momento, con esta epidemia silenciosa, a veces las redes sociales estimulan agresivamente el consumo, pero un punto clave y sobre todo para tener una salud financiera buena, ¿no? Está en ver qué tanto estamos gastando en redes sociales o en aplicaciones o en, ¿cómo le llamas? Vampiritos del bolsillo. Son gastos vampiros, o sea, hay gasto hormiga, gasto vampiro y gasto mastodonte. El gasto hormiga es el típico refresco café de las mañanas, o en la Ciudad de México el típico tamal y atole, ¿no? Ese sería el típico cigarrillos, dulces, ese sería golosinas, ese es el gasto hormiga. El gasto vampiro es una definición que creó un influencer, ahorita no recuerdo exactamente su nombre, pero que habla y denomina todos estos gastos que andan en un rango ya de 200 a 500 pesos mensuales, en que como un vampiro te van succionando. El clásico ejemplo del gasto vampiro son las plataformas de streaming. O sea, cuando todo el mundo empezó con una sola plataforma de streaming, y hay quienes ya tienen 4 o 5, si cada una vale 300 pesos, por hablarlo de una cantidad baja, pues ya está gastando 1,500 pesos al mes. Más la suscripción de la televisión de paga, más. O sea, ya son, el gasto hormiga son gastos que andan entre $1 a 100 pesos diarios, ¿no? Pero si consideramos... Y el otro gasto ya son rangos que andan de 200 a 500 pesos mensuales, ¿no? Y ni siquiera te das cuenta. Y el gasto mastodonte. Generalmente están domiciliados, ojo, esos gastos vampiro generalmente están domiciliados, a diferencia del gasto hormiga, que es cash, efectivo, ¿no? El gasto mastodonte yo le llamo al típico viernes de drink, ¿no? O sea, aquel que no una vez a la quincena, no una vez al mes, sino 3, 4, 6 veces a la quincena, pues se va de antro. Pues cada golpe de esos es como un mastodonte, ¿no? De 1,000 a 2,000 pesos. Entonces, es una acumulación sin sentido en ocasiones, sin una orientación, sin un objetivo específico, sin un sueño, y la vida y el dinero se te va en cosas que no construyen ni no abonan en nada en tu bienestar financiero, en tu salud financiera. El equilibrio de una persona, mujer u hombre, descansa en 3 ejes: salud física, salud mental, salud financiera. Yo creo que estas 3 recomendaciones son básicas. Hace unos días, hace un mes, de hecho, organizaron en la CONDUCEF un curso de finanzas personales, de educación financiera impresionante, que tuvo un registro fuera de lo común. Más de 100,000 personas se registraron y participaron en los cursos. ¿Cómo fue eso? Mira, sí, hay un diplomado de educación financiera, que no voy a entrar en detalles ahorita por la época en que estamos, pero sí es parte de que hay un interés, una avidez de las jóvenes y los jóvenes en saber de finanzas personales. Y no tan jóvenes, también se registraron un buen de adultos. Bueno, pero la mayoría sí anda entre los 18 y 40 años, es un segmento de población jóvenes, son más mujeres que hombres, o sea, el 55% de las que se inscribieron son mujeres, y estas mujeres específicamente son mujeres jóvenes entre 18 y 30 años que están tomando educación universitaria o tienen educación universitaria, y otra característica que tienen es que viven en grandes centros urbanos. Pues muchísimas gracias Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Educación de los Defensa y protección de los usuarios de servicios para financieros. La defensa Por eso de los es tan usuarios largo de como un servicios ferrocarril y nos dicen CONDUCEF. La Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, gracias. Este año cumplió la CONDUCEF 30, ¿no? 25. Ay, yo ya les hacía así. Bodas de plata.
bodas de plata y fue que bastante 25 concurrido el años no es evento. nada. Si en servir se te va la vida. Pero en México ha servido. Yo pienso que ha sido útil. Ha sido un esquema diferente, distinto, que no existe prácticamente en el continente. Algo similar existe solamente en Chile, pero ahí está junto. ¿Puede explicar eso, el que tengamos bajos niveles de cartera vencida en México? Es una de las razones. La educación financiera ha sido una de las razones que ayudó a que la crisis que tuvimos en el 2020, en cuanto a los índices de cartera vencida, fueran muy diferentes a los índices de cartera vencida de 94-95, que fueron espantosamente altos, los de 2008-2009 y los de 2020 y 2021. O sea, es uno de los factores. Como que la educación financiera el interés en las finanzas empezó a que las personas se busquen las maneras de no endeudarse tanto, o si ya estalla una crisis, como sucedió en el 2020-21, buscar la manera de reestructurar. No hay que olvidar que más de 8 millones de créditos se reestructuraron, hablando de la crisis crédito COVID. del consumo, sí. Mira, simplemente la palabra reestructurar era una ilustre desconocida en 1994-95. O sea, no porque no existiera Ahora la ya posibilidad. no hablan de reestructuras, hablan de refinanciamiento. Bueno, pero es lo mismo, es recomponer o rearmar tu adeudo, pues, porque a veces no se entienden los términos. Yo trato de hablar de una manera sencilla y coloquial para poder decir, es rearmar, reordenar en plazos y en monto lo que debes para poder salir de un enredo financiero, o como decimos coloquialmente en México, de esa esquema como dicen en México, te endrogaste, pues hay que desendrogarse. Muy bien, pues nos vamos a desendrogar siempre consultando contigo. Muchas gracias, Oscar Rosado, por estar aquí en Enfoque Noticias. Muchas gracias por este valioso espacio. Hasta pronto. Hasta pronto. Vámonos a una pequeña pausa después de esta plática con el presidente de Conducef. Regreso en unos momentos.